Daniel 12, versículos 1 y hasta el verso 3. Dice así la gloriosa, santa y bendita palabra de nuestro Dios. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Que el Señor nuestro Dios nos bendiga a través de su palabra. Amado Dios, muchas gracias, Dios bendito, por esta noche, por todos los hermanos que están aquí presentes, Señor. Es un gozo para nosotros reunirnos a alabarte y a exaltarte, Señor, y a través de los cantos recordar promesas que motivan nuestra vida espiritual y que nos llevan a ansiar la gloriosa venida de Cristo. Padre amado, yo ruego bendigas a todos mis hermanos aquí presentes, sobre todo ayúdenmeles en la vida espiritual, Señor, sosténlos con la diestra de tu justicia y ayúdenlos a mantener la mirada puesta en Cristo, a pelear la buena batalla de la fe y a seguir adelante con motivación, saltando los obstáculos y estorbos que el enemigo pueda poner en el camino, sabiendo, mi Dios, que fuimos llamados para vencer y no para ser vencidos. También sustenta cualquier otra necesidad que tengan los hermanos. Padre bendito, en esta noche rogamos para el estudio de tu palabra que nos tomes bajo la dirección del Espíritu Santo, en una forma especial a tu siervo para exponer con fidelidad tu palabra. Y úseme para tu gloria y para bendición de todos los que estamos en tu casa. Y aún aquellos que pudieran oír más allá a través de las redes, que pueda ser de bendición. Te lo ruego, Dios bendito, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Hemos venido hablando de la gran tribulación. Allí en la segunda parte de la gran tribulación se habló que el anticristo se mete en el templo, profana el templo, cambia las reglas judías y hace adorar como si fuera Dios. Y además de esto, la palabra del Señor nos enseña que a esa mitad de tiempo también Satanás será echado del cielo para no molestar más en los tres cielos, sino que será limitado exclusivamente a la tierra. Y la palabra del Señor dice: ay de los que moran en la tierra, porque el diablo bajó enfurecido porque sabe que tiene poco tiempo. En ese tiempo de la mitad de la gran tribulación, a raíz de que el diablo es echado del cielo, persigue a Israel para destruirlo. Siempre ha sido el deseo del diablo destruir a Israel, pero Dios lo va a proteger y lo va a guardar por tiempos y la mitad de un tiempo, es decir, por 3 años y medio lo va a guardar. Y finalmente el Señor pondrá fin a toda la trama del diablo y del anticristo. Pero hoy vamos a estar hablando allí un poquito de estos hechos, porque ahí van a suceder hechos gloriosos y hechos terribles. Y la palabra del Señor nos dice en Apocalipsis 6:9 que muchos en la gran tribulación van a morir por su fe en Cristo y por su obediencia a la palabra.
en el capítulo 6, versículo 9, dice la palabra del Señor: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos, y subraye lo que sigue, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y allí se nos presenta la escena de gente que va a morir por su fe. Y esto no es nuevo. A través de la historia, muchos han dado su vida por la fe. Dentro de la historia se habla de un hombre llamado Policarpo, un siervo de Dios que creyó en Cristo y había llegado a la ancianidad, y a este hombre lo tomaron preso y lo pusieron en la hoguera, y le daban la opción de ser libre de la hoguera si rechazaba su fe. Y entonces él exclamaba que Dios había sido bueno y fiel con él toda su vida, cómo él le iba a fallar. Y entonces encendieron la hoguera y Dios no permitió que este hombre fuera consumido por la hoguera, porque sopló un fuerte viento y desvió el fuego. Y entonces el verdugo se dice que lo mató con un hacha, pero murió por su fe. Ahora a veces nosotros en la vida cristiana, cualquier cosa nos desanima, nos desmotiva y nos hace aflojar y echar para atrás y nos pone a tambalear. Hermanos, necesitamos una fe más firme, más sólida, al punto de que estemos dispuestos a padecer por la fe en Jesucristo. Como dice allá Filipenses, en el capítulo 1, es un pasaje importantísimo de motivación, especialmente en la gran tarea evangelística. Y dice la palabra del Señor en el verso 28, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros ha sido concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y allí vemos, amados hermanos, lo que Dios espera, no en la gente de la gran tribulación, en todo su pueblo, en sus escogidos, gente que esté dispuesta a padecer por su fe, a no echar atrás, a seguir adelante contra viento y marea. Hombres que, como Pablo y Bernabé, ¿verdad?, que metidos en la cárcel y bien leñateados, porque eso es lo que uno lee ayer en la palabra, lastimados, heridos, oraban y le cantaban al Señor. Necesitamos creyentes así, creyentes valientes, decididos, determinantes en cuanto a su fe y su fidelidad a Cristo. Estas personas que mueren allí en el capítulo 6, probablemente, y de acuerdo a lo que uno lee en el capítulo 13 de Apocalipsis, probablemente fueron confrontados a renunciar a su fe, a ponerse la marca, y ellos prefirieron dar la vida por su fe. Dice la palabra del Señor en el capítulo 14, versículo 13. Apocalipsis 14, versículo 13. Y oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. No hay nada que se haga en el Señor que se pierda. ¿Recuerdan lo que dice allá 1 Corintios 15 y verso 58? Que la obra en el Señor no es en vano. ¿Recuerdan lo que dice Hebreos capítulo 6, verso 10? Que Dios no es injusto para olvidar vuestro trabajo y obra de amor
manifestada hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Nada de lo que se hace en el Señor se pierde. Tenemos un Dios que contabiliza la vida de servicio de aquellos fieles, y en este caso está citando gente que dio su vida por su fe, y todo lo que hicieron en favor de la fe, en favor de la obra del Señor, con ellos sigue, no importa si mueren. Dice además la palabra del Señor en el capítulo 20, allí mismo Apocalipsis. No, 20, 14. 24. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y dice la segunda parte, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. De manera que ellos fueron confrontados en la idea de se marcan, renuncian a su fe, o por otro lado les quitaban la vida. Y son multitudes, hermanos, que ciertamente les cegaron de la vida, pero ellos viven para siempre. Y allá en una escritura que ahorita no manejo, dice el Señor, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed a aquel que después de quitar la vida puede destruir en el infierno, ¿verdad? Y no está hablando del diablo, está hablando de Dios, porque es el único que da vida y quita la vida, y que después tiene un juicio que determinará el lugar eterno de aquellos que se han rebelado contra él. Entonces allí, en la gran tribulación, como vemos, pasan hechos terribles y gloriosos a la vez. Terribles por el precio que hay que pagar por la fe, por creer en Cristo, por la palabra, pero también el hecho glorioso del respaldo de Dios a ellos. Es importante entender que todos los que hemos creído en Cristo y hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, contamos con el apoyo, el respaldo de Dios sobre nuestras vidas. Vayamos a leer un texto que amo y, por cierto, me llamó la atención que preparé un mensajito de allí, pero seguro otro día volví allí y preparé otro mensajito de allí. Y estamos hablando allí de Romanos capítulo 8. Es un texto glorioso. Todo el texto habla del respaldo de Dios a los que hemos creído. Amén. Sé que hay circunstancias difíciles que nos debilitan, nos enfrían, pero Dios no falla. Dios es fiel, Dios no puede negarse a sí mismo. Lo que Dios hace es eterno, es permanente, es fiel. Amén. Y dice la palabra del Señor que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no se puede negar a sí mismo. Eso no da pie para ser infieles. Debemos ser fieles, pero si alguien fuera infiel, Dios no va a ser infiel, Dios es fiel. Tus promesas son sí y amén. Dice Romanos capítulo 8, a partir del 28, es hermoso leerlo todo. Dice el verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Respecto a esos que murieron, ¿qué pasó allí? Le quitaron la vida. Alguien pudiera pensar, qué terrible, les quitaron la vida. No, los acercaron a Dios.
porque ausente del cuerpo, presente con el Señor. Amén. Y dice la palabra del Señor, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y pregunta el verso 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el pastor dice, no hay una que invente el diablo que no le salga al revés. ¿Sí? Inspirado en este texto. Pero es más bonito leer el verso 28 y el verso 31, ¿verdad? Dice la palabra del Señor allí más, verso 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, y subraye lo que sigue, el que también intercede por nosotros. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Entonces, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos contados, somos muertos todo el tiempo. Por supuesto, al mundo y al diablo no le interesan los cristianos, aborrece a los cristianos, aborrecen la iglesia, tratan de ensuciarla, de enredarla, de confundir a la gente para que no crean. Allá le dice el Señor a los judíos, ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que quieren. Pero no hay una que invente el diablo que no le salga al revés, porque la obra de Cristo es única, es perfecta y es suficiente. Y dice Juan 5:24, de cierto, os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene por los siglos y para siempre. Tiene vida eterna. No vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Por lo que es, no, por lo que Cristo hizo. Amén. Y entonces dice la palabra del Señor, versos 34. ¿Quién es el...? Más adelante iba. Versos 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, y qué lindo es eso, la seguridad espiritual del creyente en Cristo. En aquel caso, la gente en la gran tribulación necesitaban una seguridad bien firme, bien clara, porque estaba en juego la vida. Y pudieron pesar la marca y la vida, y prefirieron dar la vida, porque era más importante que la vida, la relación con Dios. La vida con Dios. Y dice la palabra del Señor, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar
del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y es maravilloso. Estas gentes dieron su vida por su fe. Gente valiente. Solo suponga que nosotros fuéramos confrontados de esa manera en nuestra fe. ¿Cuál sería nuestra posición? A veces hasta cualquier cosa nos mueve el piso. Al creyente nada debería mover el piso. Debe tener fuertes convicciones en Cristo, dispuesto a pelear la buena batalla de la fe, a no aflojar, a no echar para atrás. Si lo ha hecho, yo le ruego, levántese en el nombre de Jesucristo. Levántese en el poder del Espíritu Santo, porque todos estos ejemplos nos ponen en vergüenza por nuestra flojera espiritual y no podemos aflojar. Necesitamos corresponder a la obra de la cruz. Amén. Necesitamos corresponder a la obra de la cruz. En ese tiempo la palabra del Señor nos enseña, recuerden, Israel está siendo perseguido, ¿verdad? La idea es exterminar a Israel y en medio de esa circunstancia Israel clama a Dios. ¿Recuerdan qué dice 2 Crónicas 7:14? Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Israel alcanza misericordia de Dios en ese tiempo. Recuerden, leímos Mateo 24, esa huida es muy compleja, muy difícil, porque van a estar matando. El Señor les dice que ojalá su huida no sea en días de reposo o en invierno. Y dice, y hay de las que críen en aquellos días y estén encinta. Porque el anticristo es un carnicero. En su momento, de acuerdo cuando estudiamos el capítulo 6, ustedes ven cómo se va sucediendo su comportamiento. Al grado que primero aparece un caballo blanco y luego un caballo rojo, un caballo amarillo. El caballo rojo representa su crueldad y el caballo amarillo representa la muerte. Y entonces ellos claman a Dios en estas circunstancias, dice Zacarías. Zacarías, vámonos al libro de Zacarías, a ver si lo encuentras. Zacarías capítulo 13, versos 8 y 9, dice la palabra, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas de ella y se perderán, mas la 1/3 parte quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 1/3 parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Y subraya la última parte. E invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Wow, es un acontecimiento trascendental, no es sino muchas veces a través de la adversidad y las pruebas que nosotros nos humillamos. No es sino a través de la adversidad y las tribulaciones que doblamos nuestras rodillas y buscamos la ayuda de Dios. ¿Sí? No deje de orar en buen tiempo y en mal tiempo, por favor. En los buenos tiempos, aproveche orar para exaltar a Dios y darle gracias
por su bondad, amor y misericordia para con usted. Y en los malos tiempos busque el auxilio de Dios, porque hay circunstancias y situaciones que solo Dios nos puede ayudar. Aquí, ¿quién podía ayudar a Israel? Solo Dios. En el capítulo 14, versículos 1 al 7, dice la palabra del Señor. He aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos los despojos, tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén. Aquí está hablando de la segunda venida literal, visible de Jesucristo a la tierra. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciéndose un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará al norte y la otra mitad al sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él. Es una ilustración maravillosa, profética, de Apocalipsis 19, 11, donde Cristo viene con sus santos. Y dice la palabra del Señor: y acontecerá que en ese día habrá luz clara, no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Amén. Y estamos encontrando, mis amados hermanos, no solo que Dios escucha a Israel, sino que Dios interviene en la historia humana a través de la persona de Jesucristo. Esperamos, ¿qué cosa? La venida de Cristo para arrebatar la iglesia. Esa no es la segunda venida. La segunda venida es literal a la tierra, y como podemos ver, se posan sus pies sobre el monte de los olivos, y ese monte se parte. Hay un terremoto increíble, según se dicen, no ha habido otro parecido, ¿verdad? Y tal es así que se formará un gran valle, las islas desaparecen, en fin, hay un acontecimiento sumamente terrible. En el capítulo 12, verso 10, de allí mismo de Zacarías, (12:10), el encuentro de Israel con Cristo. Imagínense, allí proféticamente, yo no sé, no ando una Biblia que marque la cronología. Tal vez Scofield nos ubica cronológicamente a Zacarías. 600 años antes de Cristo se está dando esta profecía que se va a cumplir. Observe, han pasado 2000 años, 2600, no sé cuánto tardará. Pero ya iríamos como con 2621 años, ¿verdad? En que se dio esa profecía. Y después, si viniera Cristo en esta noche, hay que sumarle 7 años más.
y se haría la segunda venida literal de Cristo a la tierra. Y dice Apocalipsis 1:7, y todo ojo lo verá. En el arrebatamiento solo la iglesia verá a Cristo en su venida. En la segunda venida literal a la tierra, todo ojo lo verá. Por los medios que tenga que usar, la tecnología, el televisor, el celular, yo no sé. Pero todo el mundo se estará dando cuenta de que Cristo vino literal a la tierra. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 12, verso 10, y derramaré sobre la casa de Israel, de David y sobre los moradores de Jerusalén, ¿qué cosa? Espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Leímos allí en la lectura bíblica de Daniel que parte del cumplimiento de las 70 semanas en el desarrollo, en la semana 69 quitarían la vida al Mesías. Pero Israel siguió ignorando la obra de la cruz hasta este tiempo de la tribulación, ellos viéndose acorralados por el anticristo y sus ejércitos. Entonces clamarán a Dios, y en ese clamar a Dios se acordarán del Mesías, porque hasta allí ellos estaban esperando el Mesías, pero ya el falso Mesías fue desenmascarado. Él mismo se desenmascaró al meterse en el templo y hacerse adorar por Dios. Además, estaba promoviendo una marca en la mano y en la frente. Y esta gente es estudiosa de las Escrituras. Y entonces se acuerdan de Cristo. Y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como se aflige por el primogénito. Y los versos subsiguientes nos hablan de cómo todas las tribus empiezan a llorar y llorar y llorar y llorar. Algo así como cuando alguien perdido se convierte a Cristo. Es la misma escena. Al oír el Evangelio y aceptar a Cristo como Salvador, el corazón se quebranta. Y allí todo el mundo llora. Los hombres y las mujeres y todos los que puedan o hayan creído la palabra del Señor nos enseñan que lloran. Leamos un poquito de ese tiempo de lágrimas. Y dice la palabra del Señor en el verso 11. En aquel día habrá gran llanto. ¿A dónde? En Jerusalén, como el llanto de Adradimón en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará, subraye, cada linaje aparte. Los descendientes de la casa de David por sí, la casa real, y sus mujeres por sí, y los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, y los descendientes de Simei por sí, y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. Hay gran llanto en todo el pueblo de Israel a raíz del encuentro glorioso con Cristo. Al final, el Señor Jesucristo sale en defensa de su pueblo, y al hacer la segunda venida literal y posar sus pies sobre el monte de Sión, Él peleará lo que se conoce como la gran batalla de Armagedón. Entonces, todas las fuerzas del mal capitaneadas por el anticristo y los reinos que han conformado el poder a nivel mundial pretenderán pelear contra Cristo. Y la palabra del Señor nos dice en Apocalipsis capítulo 16,
Apocalipsis capítulo 16, versos 13, 14, 16, dice la palabra: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia, de la boca de los falsos profetas, 7 espíritus inmundos, a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y dice el 16, y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y allí se pelea lo que se conoce como la batalla de Armagedón. Vámonos allí a Joel, por favor, a ver si lo encuentran. Joel cuesta encontrarlo. Ya ni yo lo encontré, hermanos. Sí. Joel capítulo 3. Vamos a irnos a Joel capítulo 3, versículos 1 y 2. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y Jerusalén, reuniré a todas las naciones y la haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellos a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellos se esparcieron entre las naciones. ¿Y qué hicieron? Y repartieron mi tierra. Eso ha sido un juego a través de las naciones, donde han querido sesionar la tierra de Israel y darla antojadizamente. Una tierra que Dios dio a Israel. Cuando uno lee Josué capítulo 1, Israel nunca ha poseído la tierra que Dios le dio. Esa tierra va, escuche, va desde el gran mar Mediterráneo, hasta el gran río Éufrates. Y desde el Golfo hasta el Líbano. Todo eso es territorio de Israel. Y ellos nunca lo han poseído. Más bien los echaron de su tierra y anduvieron entre las naciones por alrededor de 1500 años. Y cuando vuelven a su tierra es una tierra ocupada. Y tienen que convivir con grupos que se apoderaron de esa tierra. Y esa tierra por derecho es de ellos. Entonces Dios va a entrar en juicio con las naciones, porque aún en las naciones ha habido el pensamiento de desaparecer a Israel. Y entonces de allí que Dios esté dispuesto a juzgar a todas las naciones, porque han hecho estragos a través del pueblo. A través de Hitler la idea era exterminar a ese pueblo. Ahorita que se juntaron las 7 naciones, ¿cuál es el fin? Desaparecer a Israel. ¿Cuál es la idea de Irán? Desaparecer a Israel. Pero Israel es el pueblo de Dios. Y siempre Dios lo protegerá. Y siempre Dios lo defenderá. Y aquí se hará una batalla final, definitiva, permanente, donde ya no habrá más lugar para que las naciones sigan jugando con la tierra de Israel.
Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 19. Versículos 17 al 19. Podemos leer, tal vez leemos desde el verso 11 para que veamos la venida de Cristo y la reunión de las naciones para guerrear con Cristo. Este pasaje es el equivalente de Zacarías, donde leímos en Zacarías. Es el equivalente de Joel 3, 1 y 2. Dice la palabra: entonces vi el cielo abierto y un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. En Zacarías leímos: y Jehová vendrá con sus santos. Aquí está indicando que Jesucristo viene con sus santos. ¿Cuáles santos creen ustedes que son los que vienen con Jesucristo? Siete años antes la iglesia ha sido arrebatada y está con el Señor, y ella nunca más se separará del Señor, y donde esté el Señor, allí estará la iglesia. Y cuando Jesús hace su segunda venida, sus santos vienen con él. Y dice la palabra del Señor, versos 15: de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes, de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y su ejército. Y la bestia fue apresada, y con él el falso profeta. Y aquí el Señor en su segunda venida no solo pelea lo que se conoce como la batalla de Armagedón, poniendo fin a los impíos y a todos los que le han vuelto la espalda, a los que se han rebelado, a los que han rechazado el evangelio. Y entonces el Señor hará justicia. Y dice la palabra del Señor que pondrá fin al falso profeta y al anticristo. ¿Saben ustedes que el infierno no ha sido inaugurado? Ahorita hay una, digámoslo así, comparemos, no sé, antes aquí había una cárcel ahí por los bomberos, ¿sí? Y para hacer una mala comparación, había esa cárcel y por otro lado estaba la isla de San Lucas. Entonces agarraron al delincuente y lo metían ahí, y ahí iba a estar hasta que se celebrara el juicio. Y después que se dictaba la sentencia, entonces lo mandaban a San Lucas. Entonces les doy una idea así, porque el Seol es un lugar donde están yendo todos los perdidos ahorita, todos los que han rechazado a Cristo, los que se han rebelado contra Cristo, hasta el día del juicio final.
y el día del juicio final serán arrojados al lago de fuego. Eso enseña la palabra de Dios. Pero el que va a inaugurar el infierno a la luz de la palabra es el anticristo y el falso profeta. Y dice la palabra del Señor en el verso 20, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Y estos dos, observen, fueron lanzados vivos. Fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y dice la palabra del Señor, y los demás fueron muertos por la espada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco, y las aves se saciaron de las carnes de ellos. Y allí la palabra del Señor nos muestra, amados hermanos, que el Señor se encarga de ponerle fin al falso profeta y al anticristo. Razones suficientes hay, porque es un engendro del diablo que físicamente viene a desarrollar los planes del diablo que nunca ha logrado. Él ha querido ser como Dios, se mete en el templo y se hace adorar como Dios. Empieza a guerrear con todo lo que huele a Dios, su palabra, a su pueblo. Y el Señor termina con estos personajes para siempre, eternamente y para siempre, y son arrojados al infierno. En el capítulo 14 de Apocalipsis, versos 9 al 11, dice la palabra, y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Pero la parte que deseo destacar, el infierno no es un juego. Es algo real y algo incomparablemente terrible. No hay nada que se le parezca. La gente a veces juega con la salvación y juega con el evangelio y posterga las decisiones, y eso no es para mí. Cuando esté viejo no saben a dónde se están apuntando. El deseo de Dios es que las personas sean salvas. Y ha hecho todo para que el hombre sea salvo. Así es que si el hombre se va al infierno es porque rechaza la propuesta de Dios en Cristo. Pero el infierno no es un juego, ni el diablo es ningún rey en el infierno, es un tizón más, junto con todos los que allí van. No tiene ninguna autoridad allí. Tampoco es un lugar de bares, placeres o bailes, es un lugar de tormento. Dice la palabra del Señor. Capítulo 14, versículo 10. Y el que beba, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y serán atormentados. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y dice el 11, subráyelo por favor. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche. Los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y allí la palabra del Señor está hablando de lo terrible y espantoso de ese lugar. Es un lugar
Dice San Mateo 25:41, observemos allí. Esto Dios no lo preparó para los hombres, no. Pero los hombres van por causa de rechazar a Dios y el Evangelio. Dice el 44, entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces él responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El 41, sí. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado. ¿Para quién era preparado el infierno? No para las personas, era para el diablo y sus ángeles. Pero multitudes y millones de millones irán ahí por rechazar a Cristo, por rechazar el Evangelio, por rechazar las propuestas de Dios. Y no hay una segunda oportunidad. Algunos hablan de una segunda oportunidad. Eso no me lo enseña la Biblia. Solo sé que en tanto el hombre vive, tiene esperanza. Porque escrito está que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Eso dice Hebreos 9:27. Y entonces, al ser apresado el anticristo y ser arrojado al infierno, sucede algo importantísimo. El diablo también es apresado. No solo ellos son arrojados al infierno, sino que el diablo es apresado. Para que no moleste en un tiempo especial que viene. ¿Cuál es ese tiempo? El reino milenial, bajo el gobierno de Jesucristo. Y dice la palabra del Señor en Apocalipsis, capítulo 20, versículos 1 y 2. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón. ¿Quién es el dragón? Allí lo explica. La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. ¿Y lo ató por cuánto tiempo? Por 1000 años. No podía haber paz si este bicho anda suelto. ¿Sí? ¿Cierto? Y Cristo viene como el príncipe de paz. Es el único que va a dar la paz verdadera a esta humanidad. Los hombres hacen pactos de paz mientras conviene y luego rompen. Eso hará el anticristo en la gran tribulación y a la mitad rompe el pacto. Entonces los pactos humanos son relativos. La paz que proponen es relativa, pero la paz que trae Cristo es eterna. Él es el príncipe de paz. De manera que, amados hermanos, allí se inicia lo que se conoce como el reino milenial. Y desde luego esto será otro tema que veremos, si Dios lo permite, allí en el estudio sobre profecía. ¿Qué tiene que ver con esto con nosotros? No, debe alertarnos para la venida de Cristo. Debe interesarnos en predicar el Evangelio, romper con la infidelidad y las
niñerías y flojeras espirituales y tomarse en serio su vida en Cristo. Recuerde esto y personalice. Cristo le salvó a usted y su vida es algo personal con Él. ¿Cómo son los demás? Espero que eso no influya sobre su vida. Es usted con Dios. El diablo va a presentar un montón de cosas en el camino, pero su desafío es pelear la buena batalla de la fe. Es seguir firme, fiel, dispuesto a padecer por el nombre glorioso de Cristo, por su fe, por la palabra, por su iglesia. Levántese en el nombre de Jesucristo, que el tiempo es muy corto. Yo veía esas nubes tan bonitas cuando venía para adentro, que yo creía que de repente Cristo venía en ellas. Pero seguiremos esperando. Y entre tanto viene, vamos con gozo adelante. Que la mejor vida la tienen los redimidos con todos sus pros y contras. No hay una vida mejor. Que el Dios Altísimo le siga bendiciendo. Gracias.